La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de prebióticos y probióticos con el doctor Jorge Bacante, médico de familia, nutricionista y amigo de la casa. Ya conocemos los prebióticos y los probióticos, pero vamos a ver esta placa para refrescar un poquito la memoria. A ver. La alimentación sufrió cambios en los últimos años. El aumento de azúcares, grasas trans, exceso de sodio, harinas refinadas, etc. Los prebióticos y probióticos nutren a quienes los consumen, colonizan el intestino, cambiando positivamente la flora intestinal, mejorando el sistema inmunológico y por lo tanto el estado de salud del organismo. El 80% de la actividad inmune se genera en los intestinos. Nuestra salud depende en gran medida de la homeostasis intestinal. De ahí la importancia de los prebióticos y los probióticos. Y ese va a ser el tema que vamos a hablar hoy en el programa y conocer un poquito dónde están estos prebióticos y probióticos y cómo podemos tenerlos siempre en nuestra alimentación. Al inicio del programa agradecemos a estas marcas y a estas empresas que me están acompañando, muchísimas gracias, y hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, porque es de bien nacido ser agradecidos. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Agradecer es el primer paso a la prosperidad y a la felicidad. Y hace bien, nos pone de buen humor y de esta manera, así con esta energía de agradecimiento, comenzamos nuestro programa. Sean todos bienvenidos. Hacemos un pequeño corte, saludo a nuestro invitado y ya estamos de vuelta. Estamos con nuestro amigo, el amigo de la casa de tantos años, un excelente profesional, muy querido por todos y bueno, lo más importante, un súper capo en todo lo que hace, el doctor Jorge Bacante. Hola doctor, bienvenido. ¿Cómo le va, señora? Gracias por la presentación y es un gusto estar, ¿eh? Sinceramente no lo digo por quedar bien. Sí. Yo me siento un gusto, es como si estuviera en mi propia casa. Así mismo. Por todo el personal, etc. Le decía recién, vio, francamente, sí. que hizo una introducción a usted que es para saludar y decir, oh, no, doctor, excelente. No, pero con eso quiero decirle que es justo, es muy importante lo que usted esbozó de introducción al programa, ¿no? ¿Sí? Muy importante porque estamos hablando de la microbiótica humana y sobre todo la que está a nivel intestinal, como está a nivel de piel y todo. Usted sabe que aproximadamente 400 tipos de bacterias hay y por cada célula hay 10 bacterias. Nos mantenemos en un permanente equilibrio entre las buenas y las malas. Situaciones X pueden desequilibrar esas bacterias y las cuales van a desencadenar distintos tipos de patología. Fíjese que ya se está hablando de psicobióticas, o sea, la microbiótica intestinal, o sea, los probióticos en tratamiento de problemas psíquicos. Se está hablando también de las funciones renales alteradas, o sea, el intestino se altera
pasan sustancias tóxicas que evidentemente agreden al riñón, al filtro del organismo más importante, lo cual lleva a patologías renales. También se está hablando del tratamiento de afecciones de la piel. Estoy sacando algunos ejemplos que hacen a que la flora intestinal sea tremendamente cuidada por sustancias prebióticas que van a alimentar a las bacterias que tenemos y las probióticas que van a verdaderamente a colonizar o se van a poner a nivel del intestino, sobre todo a nivel del ciego. Es sumamente importante. Fíjese que situaciones de estrés, toma de analgésicos y antiinflamatorios, inhibidores de la bomba de protones, lo que se conocen los prazoles, fármaco omeprazol, podemos decir en general. Inhibidor de bomba de protones. Parece que vamos a explotar el mundo. Y es algo que explico más para exacto, para frenar esto. El... Tratamientos con corticoides, con inmunodepresores, etcétera, alteran ese equilibrio. Nosotros rompemos ese equilibrio. Me acuerdo, ¿ese equilibrio de qué? De la flora intestinal. O sea, rompemos el equilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas. Entonces empiezan a aparecer o pueden suceder distintos tipos de patología. O sea, se inflama la pared intestinal, se alteran los mecanismos inmunológicos, pueden aparecer enfermedades por autoinmunidad, etc. O sea, estoy haciendo una síntesis para darle la importancia. Yo creo que la teleaudiencia tiene que prestar muchísima atención a los probióticos y prebióticos, porque es una característica de tener un buen estado de salud. O sea, mente sana gracias a una buena flora intestinal. Y si yo remarco lo que dijo Hipócrates, que las enfermedades del organismo se gestaban en el intestino, prácticamente tenemos dos frases que resumen la importancia de los probióticos verdaderamente en las patologías, diversas patologías, o para mantener el equilibrio. Nosotros tenemos que cuidar ese equilibrio. Ya he visto, y usted ya lo esbozó también, distintos tipos de fármacos o distintos tipos de situaciones hacen que se desequilibre. Yo tenía un profesor, me acuerdo, en la especialidad psico-neuro-inmunoendocrinología, que una vez dijo... ¿Cómo? Espere, doctor. ¿En la especialidad qué? Psico-neuro-inmunoendocrinología. Muy bien. Entonces, en esa especialidad decía él, hablando del segundo cerebro, el segundo cerebro serían el intestino, y si usted me permite un término para que nos las tripas he metido, las neuronas que están metidas en la tierra, que son aproximadamente 100 millones, querida. Entonces, sumamente importante. El intestino tiene neuronas. Como tiene el cerebro. Eso nosotros no manejamos normalmente. Claro, exactamente. Y fíjese, ahora le voy a decir, primero le voy a, ¿qué decía? Perdón, claro, porque yo le interrumpí. No, pero está bien, perfecto. O sea, él decía que la flora intestinal que teníamos nosotros en una época, ahora cambió totalmente. ¿Pero por qué cambió? ¿Por el tipo de vida? ¿Por el tipo de alimentación? Y esa alimentación aumento de los hidratos de carbono, de los dulces, de las bebidas gaseosas, de las comidas con grasas trans, con grasas saturadas, etc., hacen que se altere ese equilibrio. ¿Por qué remarco tanto la palabra equilibrio? Porque cuando se rompe ese equilibrio, como en todo el organismo, se rompe el equilibrio, evidentemente empiezan a aparecer distintos tipos de enfermedades. Usted fíjese la importancia, por ejemplo, que tiene la flora, que puede hacer descender el colesterol, porque produce esa flora bacteriana coprostanol, que hace que baje los niveles de colesterol en sangre. O sea, esto es muy importante. Nosotros no debemos subestimar esta situación. Cualquiera de nosotros, ante un proceso infeccioso, ante un dolor de garganta, un catarro, un resfrío, ha sido recetado o ha sido indicado su antibiótico terapia, etc. Respetemos la receta, pero también cuidemos a la flora intestinal. Porque, ¿qué quiere decir probiótico? Provida. Provida, eso. Entonces ya la palabra misma lo está diciendo.
promocionar la vida, una buena ¿Dónde característica. encontramos probióticos? ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son bacterias Sí. vivas, Buenas. buenas, exacto, gracias, exacto, bacterias vivas y buenas, que usted puede, que en algunos alimentos hay, en yogures, por ejemplo, en leche fermentada. Segundo, aportado por medicamentos que ya tienen su bacteria, o sea, lactobacilo, bifidobacteria, Sí. etcétera. No Pero quiero lo dar- más fácil de encontrar es el yogur. Y ahí hay probióticos. Sí, eso va a actuar como se dice comúnmente, usted lo administra regularmente, pero esto va a actuar como un criterio de ayuda. Sí. Pero cuando usted quiere apoyar, ¿Cómo es hacemos? conveniente darlo por intermedio de una medicación en forma de cápsula, las cuales van a tener la característica que tienen que ser conservadas en heladera para preservar la estructura de esas bacterias que son vivas, no patógenas y que no producen toxicidad. Lo remarco esto porque parece, toma una bacteria viva. No, claro, el tema es explicar, porque nosotros decimos bacteria, ay, no, yo no quiero ni una bacteria, vamos a limpiar todo eso. Hay bacterias, o sea, nosotros somos, nos movemos y somos portadores de bacterias buenas, positivas y negativas, y ese equilibrio es el que hace que estemos bien Claro. o mal, ¿verdad? Correcto. Y ese equilibrio es el que queremos mantener. Ese equilibrio nosotros tenemos que luchar por mantenerlo, con la alimentación, con el aporte de sustancias probióticas. ¿Qué son los prebióticos? Son las sustancias que usted ingresa, que generalmente son las verduras, por ejemplo, cebolla, ajo, puerro, espárrago, etcétera. Eso es prebiótico. Prebiótico, previda. Sí. Va a entrar al organismo, va a colonizar por una transformación Sí. propia y va a alimentar a las bacterias buenas. Es como si usted le estuviera dando alimento a las Claro. bacterias buenas. Por eso, cuando usted a veces, la industria ha logrado algo que es la palabra simbiótico, le voy a agregar ahora, no es que quiera complicar. No, pero tenemos que ir aprendiendo porque es lo que ahora está, Claro. se descubrió, bueno, hace mucho tiempo se sabía, pero ahora se le da bolilla, doctor. Claro, lo simbiótico es cuando se mezclan lo prebiótico con lo probiótico. Como usted dijo, lo de la implante, Sí. diríamos, si usted me permite, implante de esta bacteria, capaz que el término es aportar Sí. bacterias. Esto lo descubrió bien y lo promocionó muy bien Menikov, que era un microbiólogo ruso que tuvo el premio Nobel de Medicina o Fisiología en el año 1907. O sea, esto ya lo había dicho, Un esbozado. montón de tiempo atrás. Claro, pero nosotros, o yo por ejemplo, yo vengo de un padre médico y me acuerdo que en esa época se llamaban, hace años, restauradores de la flora intestinal. O sea, para levantar las defensas, Sí, por ejemplo, sí. para incrementar la defensa del organismo. ¿Por qué? Porque tiene funciones en la defensa, funciones inmunológicas. O sea, aumenta la producción de ciertos tipos de inmunoglobulina a nivel intestinal. Doctor, pero lo que a mí me llama la atención de todo esto, que estamos ya hace bastantes años acá en el Doctor en Casa haciendo entrevistas y todo, y yo veo cómo es que hace unos 3 o 4 años como que hizo explosión este tema del intestino, de la microbiota, del segundo cerebro. Se sabía ya de años atrás eso, ¿verdad? Pero es como que, no sé, se pusieron a estudiar más, tuvieron mejorías en diferentes enfermedades, no sé qué pasó, pero es como que ahora todo es microbiota, todo es el intestino, y, o sea, se descubre que el intestino es el segundo cerebro, que tiene neuronas, y nosotros los que no somos médicos, para mí el intestino era igual que cualquier otro órgano que tenía y no le daba, o sea, todos muy importantes, pero no sabía esa importancia y de que lo que de la importancia de los probióticos, prebióticos, del yogur, que sabemos que hace bien, pero ahora sabemos mejor el bien que hace. Exacto. ¿Verdad? O sea, nosotros, lo que pasa es que a veces podría decir, hay cosas que van muy lentamente o se van incrementando. Todavía estamos en una fase de investigación. Sí. O sea, no está cerrado totalmente el capítulo. Aumenta mucho. Mire, los otros días tuve
la suerte de tener un trabajo sobre rinitis alérgica, alergia por nasales, tratadas con probióticos, con muy buen resultado. Tratamiento de la, yo le nombro términos, tratamiento de la constipación con probiótico, problemas circulatorios, le dije por el descenso de colesterol, o sea, rejuvenecimiento del organismo. ¡Epa! Atención ahí todos. Por eso le digo, mente sana, gracias a una flora bacteriana sana. Y eso produce un cambio en todo el organismo. Yo creo que esto, muchos autores dicen que el intestino es paralelo al hígado por los mecanismos metabólicos que son múltiples. Claro. No es solamente, la gente generalmente conoce el intestino por constipación o estreñimiento. No, yo creo que aparte de eso, que es importante, es muy importante saber qué función cumple, qué bacteria, o sea, nosotros tenemos bacterias. Le voy a sacar un ejemplo antes de decir. Cuando uno está en el seno materno, nuestro intestino está estéril, totalmente, claro. no hay nada de bacteria. Cuando se rompe la membrana y ya salimos al exterior, ya empieza a colonizarse. De ahí se ha determinado dos hechos muy importantes en la investigación. El recién nacido por parto o el recién nacido por cesárea. No quiero que esto se interprete que yo estoy disputando si parto está bien o la cesárea está bien. No, voy a otra cosa. La colonización de las bacterias buenas, si usted me permite la expresión, las bacterias buenas cubre en una semana, ya están. En el cesárea es mucho más lento. O sea, en el otro cuadro, 4 a 6 días ya prácticamente el colon está colonizado, está implantado. Porque el bebé pasó por el tracto vaginal y ahí absorbió también todas las bacterias positivas de mamá. En cambio, el de la cesárea tarda más. Lo mismo pasa con la alimentación. La leche materna y los alimentos. La leche materna es lo único que el bebé tiene que recibir hasta los 6 meses. Pero eso es así, no importa cómo, pero hay banco de leche. Si la mamá no puede darle de mamar, se puede sacar la leche si no tiene leche, aunque sea la leche del banco de leche de otra mamá. Pero eso está súper comprobado, doctor. Pero por supuesto, y a su vez, fíjese que esa alimentación, ya sea la leche materna o las leches maternizadas, artificiales, la flora intestinal es distinta. Por eso se sostiene que el mecanismo inmunológico de los primeros es mayor y mejor que el de las leches. Ahí está. Tenemos que hacer un corte. A la vuelta vamos a seguir hablando con nuestro invitado, pero yo les propongo algo, que cada uno piense cómo puedo hacer para incluir todos los días un probiótico en mi alimentación y prebiótico también. ¿Qué puede ser así? Algo fácil que podamos todos los días ingerir. ¿Pensamos todos? A la vuelta continuamos hablando. Muy bien, continuamos y estamos con nuestro invitado, doctor Jorge Bacante, hablando de prebióticos y probióticos. Qué palabra así medio extraña, pero eso está en todo. Lo que decíamos al irnos al corte, ¿cómo podemos implementar probióticos y prebióticos todos los días en nuestra alimentación, ¿verdad? Después también están los que ya vienen tipo medicamentos que el doctor nos va a explicar. Pero así, nosotros, en nuestra casa, en el día a día, ¿cómo podemos poner? A ver, Leo, pensá un poco. Leo es nuestro camarógrafo. Leo, pensá cómo podemos poner un probiótico, un prebiótico. Aquí todo el mundo está pensando, bueno, yo doy una idea. Por ejemplo, todos los días un yogur natural, una manzana o cualquier otra fruta, pero una manzana, porque incluso yogur con manzana es tan rico. Y
ensalada al mediodía y a la noche. Sí, las verduras, ¿verdad? la fruta, asociarlas con los, por ejemplo, espárragos, cebolla, con ajo, etcétera. Hay muchos elementos que evidentemente actúan. Generalmente, digamos, los tipos verduras y frutas aportan prebióticos para hacerlo más sencillo a la gente, no creer que es un solo aspecto. Todo lo que nosotros aportamos, lo que yo quisiera, señores, y le pongo énfasis, tenemos que abrir nuestra mente. Abrir nuestra mente, provocar un cambio revolucionario en los tratamientos. Avanzamos a pasos agigantados. O sea, y verdaderamente esto tiene un aval, porque no es que uno crea o lo que es posible, es un gran complemento y en algunos casos toma, ¿cómo le podría decir?, la tutela del tratamiento, tratamientos X, no estamos hablando de especial. Fíjese lo que le decía recién al comienzo del trabajo. Me encuentro con un informe muy bueno sobre psicobióticos. Si usted piensa que esa flora bacteriana aumenta la producción de neurotransmisores importantes para el sistema nervioso, le voy a dar el nombre, pero serotonina, dopamina, GABA, que es un gran tranquilizante del sistema nervioso. ¿Qué importancia tiene que yo le aporte esos probióticos, que hay unas características, es muy largo los nombres y no viene al caso? Perfecto, lo haga en un medicamento, en una cápsula, aparte de los elementos que usted acaba de decir, prácticos, porque eso sería lo práctico, y evidentemente estimulan a las células epiteliales a la producción de eso, y directamente por la autopista, como yo le llamo, del segundo cerebro al primer cerebro, que es el nervio vago décimo par, van al cerebro. Entonces, es el estímulo. Antes se creía que los estímulos cerebrales eran los que influían sobre el intestino. Y ahora se ve que es más la influencia de los estímulos intestinales que influyen sobre el cerebro. O sea, tengámoslo presente. Veamos bien. No veamos solamente el árbol y no miremos el bosque. Si usted está tomando analgésico porque un tratamiento por un problema reumático, vamos a hacer signos. Verdaderamente piense, converse con su médico, sugiérale a su médico, pregúntele a su médico, porque de esa manera va a protegerse y le va a hacer bien para todo su mecanismo de defensa del organismo, sin olvidar que actúan los mecanismos de defensa y en los mecanismos inmunológicos. ¿Por qué usted me verá que estoy como apasionado? Porque es un tema que lo he visto en la práctica a través de los años. El resultado. Los resultados, porque la gente lo que quiere es eso. Tenés algún problema de salud, te duele la cabeza, tenés rinitis alérgica, tenés, no sé, inflamación en algún lugar. Y uno lo que quiere es curarse, sentirse bien. Bueno, con esto te sentís bien y te curás, y el doctor vio ese resultado. Doctor, yo quiero seguir hablando, quiero que usted siga hablando, pero tenemos materiales para mostrar. Vamos. La flora intestinal pesa más de 1 kilogramo, puede estar compuesta por hasta 100 billones de microorganismos diferentes y tiene una actividad metabólica global similar a la del hígado. Es muy sensible a la alimentación si se consume excesiva cantidad de azúcar, alimentos transgénicos y o muy procesados, o bebidas con mucha fructosa. Tiende a destruir la flora saludable. El intestino no es un simple órgano de absorción. Ejerce una importante actividad del sistema inmune y de protección inespecífica. Múltiples circunstancias inciden sobre la flora intestinal: genéticos, fisiológicos, estilo de vida, alimentación, medio ambiente, estrés y medicamentos. Es lo que nos decía. Pero la verdad, excelente. Excelente. La placa resume prácticamente el concepto. Yo quiero que la gente haya visto esto para que grabe en su mente qué importancia tiene esa flora intestinal. Le voy a comentar algo. A ver. Usted sabe que se han hecho experiencias, se ha sacado bacterias, o sea, probióticos, bacterias buenas, de pacientes obesos. Y por un proceso químico, etcétera, se le ha administrado
al paciente delgado y aumentó de peso el paciente delgado. Miren la influencia ¿Y por de qué la no flora. hacen al revés? Y al del revés flaco al gordo. y se ha hecho al revés también. Entonces, por favor, así bajamos todo de peso. Fíjese usted, no es que quiera hablar de la obesidad, estoy hablando qué importancia tiene en ese aspecto. Verdaderamente el tratamiento de la constipación, que generalmente la gente usa o laxante o purgante o qué sé yo, etcétera. Entonces, apoyarlo. Porque usted, cuando toma una sustancia como estas, está barriendo, está como limpiando y alterando la flora intestinal. Cuando usted se habrá sentido de la limpieza colónica, la cual no estoy criticando, estoy diciendo, pero cuando la limpieza colónica está hecha seriamente, esa limpieza colónica, una vez que se termina, se le empieza a administrar al paciente probiótico para reponer la flora intestinal. Claro. Entonces, esto es sumamente importante. Tenemos otro material. Nosotros con el doctor pues nos olvidamos los materiales porque charlamos acá. Vamos con este otro material, por favor. Probióticos son microorganismos vivos, principalmente bacterias y levaduras, agregados como suplemento en la dieta, que benefician al huésped, mejorando el balance microbiano de la flora intestinal. Colonizan el intestino grueso y equilibran la flora intestinal. Se adhieren a la mucosa del intestino e impiden la actividad de los microorganismos dañinos, con propiedades inmunomoduladoras, aumenta la fabricación de anticuerpos y refuerza el sistema inmune. Bueno, también es correctísimo. Eso es probiótico. Probiótico. Yogur. Yo ya eso más pienso. No, pero está bien. Usted administra yogur, actúa como una forma preventiva. Lo que pasa es que tener regularidad. Claro, por eso esto. todos los días. ¿Tiene que reforzarlo? Puede tomar el yogur y lo refuerza con medicamentos que tengan en forma de cápsula, digamos, o a veces viene en forma líquida también, los probióticos, que ya estipulará el médico, etcétera, de acuerdo a la patología o no. Porque yo puedo trabajar en este momento en la prevención por la época invernal que venga, para tener una flora intestinal, refuerzo mi estado inmunológico, creo mis propias defensas o incentivo mis propias defensas. Nosotros tenemos que intentar de ver. Nuestra defensa, hagamos de cuenta que es un fuerte. Un fuerte, ¿se acuerda de la época así, de las películas, etcétera? Pero se produjo una pequeña abertura en un proceso. Ahí va el probiótico para verdaderamente solucionarlo. Claro, teniendo todo eso, tenemos todas las defensas súper fuertes, entonces es muy difícil que uno se resfríe, se engripe, o sea, todo lo que nos pasa es cuando bajan las defensas. Lo que tenemos que hacer con esto es que las defensas estén bien altas para no tener ningún problema. Correcto. Y fíjese el gran papel que cumplen con todos los mecanismos inmunológicos y de defensa y de adhesión a la pared del intestino en el problema del oncológico, del cáncer oncológico. Entonces, de colónico, perdón. Perfecto. Bueno, vamos con otro material antes del corte. Ya te voy al corte. Y el material, hablamos mucho. A la vuelta del corte, entonces, el siguiente material. Bueno, continuamos hablando de los prebióticos y probióticos con el doctor Jorge Vacante, médico de familia, nutricionista. Pero antes de comenzar a hablar, ya vamos con el material, porque después nos olvidamos. Vamos, por favor. Beneficios de los probióticos. Son beneficiosos en diversos tipos de patologías, por ejemplo, diarreas, colon irritable, vaginitis, infecciones del sistema urinario, alteraciones inmunológicas, constipación, intolerancia a la lactosa, dislipidemias, alergias alimentarias. Se le atribuyen propiedades para frenar las recidivas de tumores malignos. Las bacterias ácido-lácticas previenen infecciones intestinales y también es antitumoral al inhibir químicos carcinogénicos.
Favorecen la absorción del calcio, hierro, zinc y magnesio, como la disponibilidad de vitaminas del grupo B, facilitan la digestión de la lactosa, alivian el estreñimiento del colon irritable y las diarreas. Bueno, Doc. ¿Qué le puedo decir? Evidentemente, fíjese en la absorción de complejo B, de zinc, de hierro, etcétera, qué importancia es para el estado general del organismo y para el sistema inmunológico. Muchas veces, capaz que están pensando, los que nos escuchan, dicen, pero si nosotros con una buena alimentación, pero yo les voy a hacer un comentario nada más. Las Naciones Unidas manifestó que hay una desnutrición oculta. ¿Qué significa? 2,2 billones de habitantes en este mundo están con desnutrición oculta. Y entre paréntesis, vitaminas y minerales. Quiere decir que nuestra alimentación, no estamos hablando para bajar o subir de peso, nuestra alimentación está siendo deficiente por una de las ciertas características que mencionó, los hidratos los dulces, las harinas, etcétera, etcétera, las grasas trans, las grasas saturadas, las comidas con grasas saturadas. Hay que buscar lo natural, porque de repente uno compra frutas, pero la fruta está tratada con un montón de químicos y qué sé yo. Entonces también la alimentación, aunque creamos que es lo más natural posible, que tenemos que hacerlo, tiene algo, ¿verdad? Entonces, correcto. Y después la comida rápida, lo que viene empaquetado, todo tiene algo, conservantes, químicos, y eso hace daño también. Pero por supuesto, porque usted imagínese los déficits. Saque el ejemplo más común que los dulces y las bebidas gaseosas pueden traer, que es el déficit del complejo B. Ahí usted puede tener estados de irritabilidad, estados de ansiedad, de angustia, etcétera, y eso hay que preservarlo. ¿Eso da la falta de vitamina B? Puede dar. Entonces tenemos que nosotros cubrir esos aspectos, por eso hay que interrogar al paciente, a ver los hábitos alimentarios. Vuelvo a decir, no pasa por estar excedido o no, pasa por lo que es nuestra historia nutricional. Porque si nos basamos en un concepto de Hipócrates, tu alimento será tu medicina y tu medicina será tu alimento. Sí. Y el alimento aporta sustancias prebióticas y probióticas. Muy bien, y ahora tenemos el otro material, porque probióticos ya entendimos y ya sabemos. Ahora vamos con prebióticos, por favor. Prebióticos, carbohidratos de cadena corta que afectan beneficiosamente al huésped, estimulando de forma selectiva el crecimiento y o la actividad de una o un limitado grupo de bacterias en el colon y, de este modo, mejora la salud del organismo. Controlan durante el tránsito intestinal la absorción de grasas, actuando como antimicrobianos y anticancerígenos. Facilitan la absorción del calcio en la síntesis de vitaminas del complejo B y de la vitamina K. Han demostrado mucha utilidad en variados cuadros del sistema digestivo: intolerancia a la lactosa, úlcera gastroduodenal, cáncer colorectal, enfermedad inflamatoria intestinal, divertículos, enfermedades hepáticas, etc. Perfecto. Usted se da cuenta qué unión perfecta es prebiótico y probiótico. Cómo protegen, aumenta el sistema inmunológico ante diversos tipos de enfermedades, colon irritable, diverticulosis, que hacen las diverticulitis porque se infecta el divertículo. Entonces, si usted tiene una buena flora intestinal, una buena cobertura probiótica, generalmente va a evitar. Lo mismo en el cáncer, lo mismo en los procesos ulcerosos, con el Helicobacter pylori, o sea, que es una de las bacterias que produciría o daría la pauta de las úlceras o la gastritis, digamos, para ser más claro. Entonces, evidentemente, creo que todo lo que acaba de presentar el programa y lo que estamos dialogando y platicando con usted, tiene que hacernos tomar conciencia y ponernos en estado de alerta. Se podrá discutir o no, pero sí, evidentemente, no se puede negar que hay trabajo muy serio dentro de la literatura mundial que avalan todo esto. Usted tiene una alteración
de la pared intestinal, se vuelve una pared, se altera, crea sustancias como fenoles. Le digo un ejemplo. Sí. Los cuales pasan al torrente circulatorio y tienen que filtrarse por el riñón, dañando el riñón. Entonces nosotros tenemos que tener presente esas cosas, porque si no puede producirse patologías serias como las que acabamos de nombrar. Creo que es sumamente importante tomar y las verduras, la fruta, las sustancias como el yogur, etc. Y en tal caso se reforzará o tomará el comando una medicación a base de cápsula. Tomar una medicación una vez por día o 2 veces por día durante un tiempo, porque esto no tiene límite. Esto usted lo va a tener que... Porque si usted tiene un problema de vaginitis, por ejemplo, sí. Usted le da el lactobacillus vaginalis, aumenta la defensa en forma natural, hace que el organismo funcione de otra manera en defensa, como también, como le dije en la constipación, como le dije en las diarreas. Usted tiene diarrea, todo. Estoy dando distintos tipos de patologías y en la prevención oncológica es sumamente importante. Prevención oncológica, o sea que es para subir las defensas, para que nuestro organismo esté bien y podamos estar fuertes para rechazar todos los problemas que podamos tener. Vamos con este otro material, por favor. La flora intestinal y la función cerebral. Aunque a muchos les cuesta concebir que la flora intestinal pueda tener un impacto en la función cerebral y en la conducción humana, los estudios contribuyen a reforzar el concepto de la existencia de un eje intestino-cerebro. Algunas enfermedades podrían estar en el centro de esa conexión. Un aparato digestivo sano ayuda a tener estabilidad emocional, que a su vez influye en sostener un sólido sistema inmunológico. Los desequilibrios neuronales y mentales pueden atenuarse o corregirse mediante simples modificaciones en la microbiota intestinal. ¡Qué maravilla, doctor! Es maravilloso. ¿Y está en nuestras manos hacer eso? Está en nuestras manos. Le dije, porque alguien podrá preguntar, ¿y pero por esto en qué se basa? Sabemos que el 90% de la serotonina y de la dopamina, etcétera, y de otros neurotransmisores, sí, el intestino toma el comando. O sea que depresión, no sé, así triste, bueno, depresión, ¿verdad? Y todas estas cosas que... Estado de ansiedad. Ansiedad, todo eso se puede mejorar con la alimentación. Yo no digo, a ver, quiero que nadie vaya a interpretar que esto es muy serio y no es que cúralo todo. Pero sí, evidentemente, es sumamente importante y de peso para tener en cuenta. Claro. Está en nosotros los médicos transmitirle a los pacientes y explicarle el porqué, como acaba de explicar. Claro. Y no dar pastillita nomás. Claro, doctor. Y si le tiene que dar pastillita. No, si le tiene que dar, le da, pero... ¿Le da? Pero compleméntelo. Claro. No se olvide que tiene una caja de Pandora, sí, en el abdomen que juega un papel sumamente importante. Y fíjese que una de las placas decía, como estuvimos hablando con usted, a una función, tantas funciones como el hígado. Ahí mismo. Entonces, bueno, la cuestión es que el intestino es el que domina al cerebro y no al revés. Claro, o sea, el que no, lo que tiene pasa es que trabajan en... Claro, yo diría, esa es la palabra, sí, influencia. Trabajan en mutuo equilibrio. O sea, antes se creía, bueno, las emociones porque está nervioso, entonces tiene diarrea, o tiene constipación, o tiene este problema y todo eso. Sí, pero ojo que el comando de acá, de las 100 millones, no lo puede subestimar, claro, usted. Claro. O sea, usted sepa que el intestino, el aparato digestivo, de la boca al ano, sí, pero a medida que va bajando, aumentan las bacterias beneficiosas y también las bacterias malas, digamos. Claro, y lo que tenemos que hacer es tener ese equilibrio. Y hasta el momento lo que generalmente tenemos por la mala alimentación, por el estilo de vida, por un montón de cosas, que esto es muy poca gente la que realmente tiene una vida así saludable. Lo que tenemos que hacer es tratar de equilibrar eso y de obtener más bacterias positivas. Correcto. Bacterias que equilibren verdaderamente y trabajen. Usted, dígase, en 1 centímetro cuadrado de la piel puede haber un montón de gérmenes, 1 millón aproximadamente, sí, no le estoy exagerando,
pero usted tiene que buscar el equilibrio. Claro. Cuando se rompe el equilibrio aparece el proceso infeccioso o la alteración de la piel. Dermatológicamente también tenemos que actuar. Fíjense a nivel cardiovascular también. Nadie está reemplazando a nadie. Sí. Todo en el organismo, seamos correctos, se complementa. Claro. No lo subestimemos, porque lógicamente si lo subestimamos, estamos subestimando algo sumamente importante para la buena calidad de vida de los pacientes. Perfecto. Vamos a hacer un cortecito a la vuelta en la parte final del programa, las consultas que ustedes le quieren hacer a nuestro invitado. Bueno, y realmente no es el consejo que nos va a dar ahora el doctor, sino que va a responder primero a las consultas que ustedes enviaron. Vamos con esta primera consulta, a ver. Alexis de Coronel Oviedo dice, ¿los probióticos pueden ayudar a combatir las alergias? Sí, sin lugar a dudas. Pueden ayudar muchísimo por todos los mecanismos inmunológicos y defensa que el organismo evidentemente produce la acción de los probióticos a nivel intestinal. Sí, no tengo ninguna duda que es un gran medicamento, un gran complemento usted evalúa la alergia y puede asociarlo verdaderamente al tratamiento que estipule. Hubiera que ver a qué, ¿sí? Pero igual es útil, sin lugar a dudas. Perfecto. Bueno, y antes de la siguiente consulta, vamos a enviar saludos a todos nuestros compatriotas que están en Argentina y a todos los argentinos también, porque me olvido siempre de comentar de que gracias a que Paraguay TV HD hizo un convenio, estamos también saliendo con toda la programación en la República Argentina. Entonces, bueno, desde acá, desde Paraguay, un beso grande a todos ustedes. Y vamos con esta consulta. A ver. Graciela de Posadas, ¿viste? Te decía que nos ven allá. ¿Es verdad que la leche materna es una fuente natural de prebióticos? Sin lugar a dudas. La mejor fuente de prebióticos. Decíamos recién, ¿se acuerda, señora?, que la lactancia materna hace que en 4 a 6 días esté colonizado, o sea, se haya implantado, digamos, sí, todas las bacterias que van en defensa del organismo. Los mecanismos inmunológicos en los chicos alimentados a leche materna son mucho mejores que en el otro tipo de leche. No estoy desmereciendo nada, estoy diciendo lo que científicamente se ha comprobado. Sí. Pero sí es importantísimo tener una flora intestinal en los lactantes, en los niños, en los adultos y en los adultos mayores lo mejor posible, mantener ese equilibrio. Ahora, cualquiera podrá presentar, yo sé que estamos con el tiempo, pero quiero decir lo siguiente, cualquiera podrá presentar, y bueno, pero nosotros esto no tanto, no. Alteramos permanentemente nuestra flora intestinal, con nuestra alimentación, con nuestra vida, con lo que ingerimos, etcétera, hace que se altere. Por eso se pueden producir desequilibrios que abren las puertas a otros tipos de enfermedades cuando el origen está en mejorar nuestra flora intestinal. Ahí está. Bueno, genial, me pareció fantástico todo el programa y vamos aprendiendo entonces cómo mejorar día a día con pequeños cambios, con pequeñas cositas que podemos hacer y obviamente si hay alguna consulta que hacer o algo más, ustedes le llaman al doctor Jorge Vacante que les va a explicar mucho mejor. Doctor, muchas gracias por su presencia y lo esperamos en un próximo programa. Y yo le agradezco a usted por la invitación y un gusto haber estado. Muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa
El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.